Queridos amigos, estamos en su programa Echando la Red. Les saluda Vicky Valladares, muy contenta de poder llegar a sus hogares. Fíjense que para esta semana tenemos un programa muy especial, Escapando del llamado de Dios. Y dirán, bueno, ¿cómo así escapar del llamado de Dios? Pues sí, es un tema muy interesante que les pido de favor que nos acompañen para desarrollarlo en el transcurso de esta hora que tiene el programa, pero antes vamos a hacer la oración inicial. Oración inicial. Jesús, Hijo de Dios, en quien habita la plenitud de la divinidad, que llamas a todos los bautizados a remar mar adentro, recorriendo el camino de la santidad, suscita en el corazón de los jóvenes el anhelo de ser en el mundo de hoy testigos del poder de tu amor. Llénalos con tu espíritu de fortaleza y de prudencia para que lleguen a descubrir su auténtico ser y su verdadera vocación. Salvador de los hombres, enviado por el Padre para revelar el amor misericordioso, concede a tu iglesia el regalo de jóvenes dispuestos a remar mar adentro, siendo entre sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y salva. Virgen Santísima, Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios y al prójimo, que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón. Protege con tu maternal intercesión a las familias y a las comunidades cristianas, para que ayuden a los adolescentes y a los jóvenes a responder generosamente a la llamada del Señor. Amén. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ana Anzueto. En esta oportunidad estaremos leyendo la cita bíblica de Jonás, capítulo del 1 al 3. Pero como es algo largo este capítulo, vamos a leer unos fragmentos. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron: «Oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseabas». Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez: «En mi angustia llamé a Yahvé, y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos, y tú oíste mi voz». Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás, y le dijo: «Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga». Se levantó Jonás y fue a Nínive, como lo había ordenado Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, continuando con el programa de Escapando del llamado de Dios, tuvimos la oportunidad de leer la cita bíblica de Jonás, del capítulo 1 al 3, en el cual nos va narrando cómo Jonás tiene el llamado de Dios para ir a determinado lugar y él opta por huir, pero aún huyendo, pues igual Dios lo sigue acompañando y llega un punto en el cual expresan que lo tiran del barco, luego se lo traga la ballena y luego él clama a Dios. Y después de todo esto resulta que viene Dios y de nuevo vuelve a llamar a Jonás y le vuelve a encomendar una tarea. Creo que un punto muy importante, y sería tal vez el número 1, es que podemos huir del llamado, podemos huir de las demandas, pero jamás de la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro, ¿verdad? Que nosotros podemos venir y decirle no a Dios, a su llamado, pero Él siempre nos va a estar acompañando en la vida. Tenemos también en la cita bíblica de Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, que nos dice: ¿quién nos separará de su amor? Jesús
pues ya lo había dicho antes, ¿verdad? Que pueden permanecer infieles, pero yo permaneceré fiel. Y esta es una promesa que Él nos hace, pues ahí sí que viendo nuestra cualidad humana, en la cual nosotros en un momento dado optamos por huir del llamado de Dios, por no ser obedientes, por no querer tomar esa misión que Dios nos confía, ¿verdad? Y como buen padre que es, sabe que es lo mejor para nosotros. Así que, ¿qué les parece si pasamos al punto número 2 con Ana Silvia? Continuando con la cita bíblica de Jonás, como segundo punto, tenemos cuando pretendemos huir de su presencia, siempre nos hundimos más y más. Entonces ahí podemos recordar que el perdón no anula sus consecuencias, pero que el Señor jamás deja de ser lo que Él es, que Él es amor. Y Él podemos ver en la Biblia cuando le dice a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7. Es algo que no podemos ser diferentes, digamos, ante esa petición del Señor. Y nosotros tenemos cada vez que acudimos a Él, pedirle perdón. Y entonces cada vez que nosotros nos acercamos a Él, pues somos perdonados. Dios en su infinito amor siempre va a ver de qué forma nos acoge, y tenemos que entender de que Él nunca nos va a dar la espalda, sino que Él siempre va a estar con nosotros. Y también podemos ver en la cita bíblica de Jonás que a pesar de que Él estuvo tratando de huir a lo que a lo que Dios le pedía, Dios siempre estaba ahí. La presencia de Dios siempre está en todo momento a la par de nosotros, nunca nos va a dejar, a pesar de que nosotros podamos huir como Él lo hizo, pero siempre nos va ahí sí que envolver para que nosotros regresemos. Y tenemos que tener claro que a pesar de que Él nos perdona, cuando nosotros le fallamos, pues eso puede traernos consecuencias. Entonces nos quedamos con el tercer punto, con Vicky. Realmente yo creo que este ha sido un recorrido muy hermoso en todo lo que es la cita bíblica de Jonás del capítulo 1 al 3, porque para los que les encanta leer la Biblia, pues realmente los invito a que los lean completos porque es hermoso y está muy detallado. En el punto número 1, pues hablábamos que podemos huir del llamado, podemos huir de las demandas, ¿verdad? De lo que Dios quiere para nosotros, pero jamás de su presencia. Y Anita nos comentaba el punto número 2, donde nos decía que cuando pretendemos huir de su presencia siempre nos hundimos más y más, porque ahí sí que queremos escapar de Dios, pero nos metemos en más problemas. El punto número 3 es muy interesante porque nos habla de la reacción que tenemos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Y es porque como humanos, pues cuando no salen las cosas como quisiéramos, pues nos ponemos en una etapa de confusión, mucho enojo. Sin embargo, Jonás nos enseña que aún en los problemas, ¿verdad? En la situación que él sabía que él mismo se había metido por haber oído de Dios, pues él opta con un poco de tristeza y con un poco de temor, pero él nos enseña a tener mucha esperanza y confianza en Dios, porque él viene y él empieza a darse cuenta de que él ha cometido un error al querer alejarse de Dios y empieza a clamar, empieza a orar. Y esa es la parte que a veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Que no solo venimos y nos metemos en más problemas por querer huir de Dios, sino que nos enojamos y estamos ahí todos enojados y no queremos saber nada de Dios, en lugar de optar por la actitud que tuvo Jonás, que fue de orar, de clamar a Dios. En toda nuestra vida, pues tiene que tornarse una lección, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que cuando tenemos esas dificultades, pues tienen que tornarse como una lección de vida y no enojarnos y quedarnos amargados y ya no queremos saber del mundo o de sus necesidades. También muchas veces es necesario rendirnos ante Dios en lugar de luchar contra Él, como cuando las cosas no salen como queremos, ¿verdad? Es tiempo de aprender a ser humildes, de venir y aceptar, ¿verdad? Que realmente estamos actuando de una manera que no es la correcta, que no es lo que Dios quiere, y en muchas ocasiones decimos yo sí quiero hacer sonreír a Dios, pero bajo mis condiciones, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar que el que te creó te está poniendo en bandeja de plata muchas cosas que tú no quieres tomar o no quieres recibir por miedo o por frustración o por enojo, ¿verdad? Que era lo que decíamos que puedes tener en ese momento. Así que ¿qué les parece si seguimos hablando con Anita de este tema tan hermoso de escapando del llamado de Dios?
el cual hablábamos sobre la cita bíblica de Jonás, ¿verdad, Anita? Pero también reflexionábamos sobre 3 puntos muy importantes, que el primero es hacer una reflexión que por mucho que uno huya de Dios, pues Dios siempre está con uno. El segundo es que a veces por estar huyendo más de Dios, más bien te hundes y hundes, como le pasó a Jonás. Y el tercero es que como tenemos consecuencias por andarnos hundiendo más, ¿verdad, Anita? Entonces nos enojamos, ¿verdad? La actitud que tomamos ante los problemas. Y ahí sí que la dura realidad, ¿verdad? De que no es así como todo tan fácil, pero sí lo que podemos ver es de que a pesar de que uno va huyendo, en este caso fue Jonás, la presencia de Dios siempre estuvo ahí. Dios, pues ahí podemos ver que nunca nos abandona, siempre está al pendiente de todo lo que uno hace, y siempre nos está buscando, pero ahí sí que, como siempre lo hemos dicho, pues es un caballero, entonces él nunca nos va a estar diciendo vení, como dicen, toca la puerta, ¿verdad? Sino que él está ahí esperando a que nosotros nos acerquemos a él y que podamos atender la palabra, el llamado que él nos va haciendo. Claro, y es que siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Él no va a irrumpir tu vida para transformarla, así. ¿Qué más quisiera él? Me imagino, porque él sabe que es lo mejor para nosotros, y él también sabe, ahí sí que a veces los quebrones de cara que nos vamos a dar, y trata por más que él trata de evitárnoslos, pues nosotros somos necios, ¿verdad? Como buenos patojos somos necios, no hacemos caso, somos desobedientes, y decimos, no, yo puedo con todo, yo Mujer Maravilla, yo Superman, y resulta que no, ¿verdad? Resulta que nos damos unos quebrones de cara, y después pues andamos enojados, andamos peleando, ¿por qué no hice caso? Uno mismo se anda interrogando, ¿verdad? Y tal vez esa es la parte de la reflexión que nos lleva al final de dejarnos una lección de vida, que recordar y ser conscientes y ser agradecidos también que Dios nunca nos deja, que Él siempre nos acompaña, aunque nosotros seamos unos niños tercos y desobedientes, pues Él siempre está con nosotros, ahí sí que tratando de tomarnos de la mano para que optemos siempre por las mejores decisiones. Y como pues todos se dan cuenta, digamos en el caso de Jonás, cuando estaban en el barco de la gran tormenta, podemos ver de que Dios también se va valiendo de otras personas para que nosotros podamos corregir, digamos, nuestro camino, y que podamos, digamos, atender el llamado que Dios nos hace. Y siempre va a haber como que esas pequeñas advertencias, ¿verdad? Sí. Yo aquí estoy, pero no creas que me estoy alejando, al contrario, yo cada vez voy a insistir. Si no escuchas mi palabra, pues con alguien más, ¿verdad? En este caso con las personas que estaban en el barco. Fíjate que es cierto lo que dices, y hay una parte del barco que a mí me llama mucho la reflexión, y es que, por eso les digo, ¿verdad? Léanlo completo porque está hermosa toda la narración, y viene, él mismo dice, ¿verdad? Porque la gente del barco empieza a cuestionarse de que por qué les está pasando eso, que si alguien hizo algo malo, entonces viene él y él mismo es consciente y dice, es que es por mí. Entonces, de esa parte de conciencia de que todos tenemos, que tú sabes que algo no estás haciendo bien, o que algo debiste de haber hecho, o decirle de repente sí al Señor, ¿verdad? En un momento adecuado, y andas ahí como que no, tengo miedo, y de un montón de situaciones, pues yo creo que esa conciencia también pica y duele en un momento dado, ¿verdad, Anita? De venir y decir, bueno, pues yo soy consciente que Él sí me ha llamado, y también ser sincero y humilde de decir, Él me ha llamado y yo he sido el que no he querido, ¿verdad? Esa parte muy importante. Pero ¿qué te parece si vamos con el ejemplo de un gran santo, que también, pues él yo creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos? Está San Pablo, pero también está este gran santo que nos puede enseñar de un ejemplo de cuando a veces somos necios, cuando a veces no queremos seguir, ¿verdad, Anita? No queremos seguir el llamado de Dios, pero al final, como dice él, pues siempre rendimos amor hacia Él. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con el espacio de brújula?